Bien, entonces vamos a pasar ahora porque el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Tiene determinadas funciones. Vamos a ver ahora la función externa de este proceso. Por ejemplo, la función es cómo se concreta el concepto de función del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque también tenemos que ver que cuando estamos dentro de una institución educativa, vamos a ver que el docente, a través de su currículum, es decir, con el diseño curricular, planifica metodológicamente qué contenido, cómo va a llevar el contenido al estudiante. Ahí juega un papel muy importante el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque hay que tener en cuenta qué tipo de alumnos es que tengo, para qué curso es, ¿verdad? Y determinados aspectos. Pero cuando el docente está dentro de la institución educativa impartiendo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente fríamente se lleva esto al aula. Es imposible ir a un aula a dar contenido solamente. Estos contenidos van acompañados de las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las funciones es desarrolladora, otra función es educativa y otra función es instructiva. Ahora, cuando el docente está dentro del aula, esencialmente está impartiendo la instrucción. La instrucción son los contenidos, ¿verdad? Los contenidos científicamente, que son de los que se va a apropiar ese estudiante, ¿para qué? Para tener el conocimiento. Esa es la función instructiva, cuando impartimos conocimiento al estudiante. Pero cuando yo, un ejemplo que le pongo, estoy en el aula realizando mi función instructiva, dándole los conocimientos científicos para que el alumno se nutra de esos contenidos, es imposible que yo en el aula no trabaje lo educativo. Eso va acompañado con eso. Es decir, que yo tengo que estoy formando un hombre. ¿Para qué? Para que se vincule en el medio social, no solamente que tenga las habilidades, las capacidades, las competencias de una rama del saber. Ese hombre también tiene que tener normas de conducta, ¿verdad? Formas de actuar dentro del medio en el que se desarrolla. Entonces, ahí va la función educativa. Por ejemplo, si un alumno en mi turno de clase, cuando yo estoy impartiendo esta función instructiva, vamos a suponer que tiene puesto una gorra. Eso no se debe permitir dentro de un aula, porque yo estoy formando a un hombre. ¿Para qué? Para vivir. Eso es una falta de respeto de ese alumno. Yo tengo que trabajar dentro de mi clase esa parte educativa. Igual que si el niño está con un pie levantado en otro asiento del aula, yo tengo que llamarle la atención y decirle, no, eso no se hace. Si el alumno se levanta sin permiso, yo tengo que decirle que tiene que respetar, tiene que pedir un permiso. Es decir, que todo lo que sucede dentro de un aula debe ser dominado y controlado por el docente. Imagínese un aula donde yo esté dando contenidos que son parte de la instrucción y que todos los alumnos estén haciendo en el aula lo que quieren. Es imposible que se pueda llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo estas condiciones. Y por último tenemos la función desarrolladora, que forma parte, todo esto que acabo de decir, forma parte de esa función, que es la desarrolladora, donde yo, en sentido general, quiere decir que estoy formando un hombre apto para vivir en sociedad, con habilidades, capacidades, competencias, competente, con un perfil determinado, pero además con normas de conducta educativa, todo eso forma parte de la función desarrolladora de este proceso. Ahora vamos a los componentes internos. Lo que yo había hablado hasta ahora son los componentes externos, de lo que sucede en el aula cuando yo estoy llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y estos componentes externos son de dominio público, no tienen que ser
de dominio solamente del docente. ¿Cuándo es que los componentes son solamente de dominio del docente? Los componentes internos, porque tienen que ver con la preparación del docente para impartir esa docencia. Cuando yo estoy preparando mis contenidos para impartir ese proceso, yo tengo que partir del problema que presentan esos estudiantes con relación a la asignatura que yo voy a impartir. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando el docente va a prepararse para impartirlo, tiene que partir de el problema. Por ejemplo, ¿qué problemas presentan mis estudiantes? ¿O qué problemas pueden presentar mis estudiantes? Para yo poder proyectarme y ver qué objetivos que yo tengo que plantearme para lograr resolver esos problemas que tiene el estudiante en la sala de clase. Entonces, el docente, para preparar, para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el punto de partida es el problema. ¿Qué problema presenta ese estudiante? ¿O qué problema puede presentar ese estudiante? El segundo, el objeto. ¿Cuál es la ciencia para la que yo voy a utilizar, para dar solución a esos problemas, que puede ser lenguaje, puede ser matemática, puede ser física? Depende del nivel en el que yo voy a llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el objeto. Cuando se refiere a cuál es la ciencia que me va a ayudar a mí a resolver este problema, cuál es la parte de esa realidad que existe esa necesidad. El objetivo, otra parte importante para lo que es la preparación del docente como un componente interno del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tengo que plantearme cuál es el objetivo que yo quiero lograr, ¿verdad? Para dar solución a ese problema. ¿Cómo voy a resolver ese problema? ¿Para qué voy a realizar esta función, este proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué quiero lograr? El contenido. El contenido que está vinculado precisamente con el diseño curricular que van a llevar ese tipo de estudiantes. Yo tengo que ver cuáles son los contenidos que lleve ese grado, nivel o módulo, y tengo que estructurarlo y organizarlo con una secuencia lógica para llevarlo al estudiante, para impartírselo al estudiante. El método. Los métodos pueden ser variados. El profesor puede cambiarlo de acuerdo a sus intenciones educativas. Por ejemplo, yo puedo estar utilizando el método de trabajo independiente, puedo trabajar trabajo en grupo, ¿verdad? Yo puedo que el alumno realice trabajo en equipo, ¿verdad? O que haga una práctica determinada, o que tome notas, es decir, que pueda hacer cualquiera de estas actividades, yo las puedo orientar como un método. Pero no siempre el mismo método funciona para todos los contenidos. Yo tengo que irlo ajustando de acuerdo a mis intenciones. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En una ocasión yo trabajé en un aula, trabajo en grupo. Consideré en ese momento que el trabajo en grupo no era factible para ese contenido, puesto que muchos estudiantes no trabajaban en el equipo y otros eran los que hacían las tareas que yo orientaba. Quiere decir que cambié ese método por el trabajo independiente. Cada alumno independientemente tiene que realizar las actividades. Las formas de enseñanza. En la forma de enseñanza es cuando determinamos dónde y cuándo va a ser este proceso. Puede ser que sea un proceso de 45 minutos, ¿verdad? Puede ser que sea un proceso donde se dé en la institución educativa en un aula que esté preparada porque es un laboratorio, puede ser de computación,
o un aula donde hay televisores para que ellos vean alguna actividad relacionada con el contenido. Es decir, que la forma de enseñanza está determinada por el lugar donde va a ocurrir este proceso y qué tiempo es el que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso. Todo esto son las formas de enseñanza. Los medios de enseñanza. Los medios de enseñanza son los medios que vamos a utilizar, que puede ser una lámina, puede ser un data, ¿verdad? Hasta el simple libro de texto. Es decir, que esos son los medios de enseñanza que calzan el proceso, que le dan cientificidad a lo que usted está planteando dentro de su contenido. El resultado, el docente tiene que tener en cuenta y hacer una valoración de cómo fue, qué pasó. Tenemos que ser críticos en este aspecto como docentes, porque hay veces que hay objetivos claves dentro de los contenidos que impartimos que no quedaron bien resueltos ni claros en el estudiante. El docente tiene que tener esto bien clarito, porque cuando yo valoro el resultado de lo que yo hice en la sala de clase, yo tengo que ser crítico y saber que el objetivo, por ejemplo, no se cumplió en esa actividad docente. Por lo tanto, yo tengo que retomarlo en otro momento porque pienso que no quedó claro. Eso se llama resultado, cuando el docente hace una valoración de lo que ocurrió en la unidad temática, en la clase. Y la evaluación del aprendizaje es cuando el docente ya planifica una actividad evaluativa. Esta actividad evaluativa, hay momentos en que a veces no es necesario hacer una actividad específicamente, porque durante todo el proceso, el docente puede hacer indistintamente evaluaciones a ese estudiante. Si yo les pongo a hacer, por ejemplo, un resumen en el aula, yo los puedo evaluar. Yo los mando a hacer un trabajo en equipo donde hay que hacer exposiciones, yo lo puedo evaluar. Yo le pongo un ejercicio en la pizarra, yo lo puedo evaluar. Quiere decir que la evaluación puede ser sistemática durante todo el proceso o específicamente yo puedo hacer una evaluación para final de unidad, ¿verdad? Final de módulo o como el docente considere, y estas evaluaciones pueden ser de cualquier tipo.